Nunca olvidaré el día que mi hija me miró a los ojos y me dijo con frialdad: «Mamá, ya no eres más que una boca extra en esta casa. Te tendrás que ir». Mi corazón se rompió en 1000 pedazos, pero algo dentro de mí despertó. No era solo dolor, era una chispa de determinación que me decía que no permitiría que me humillaran de esa manera. Esa misma semana, mientras caminaba por las calles del barrio que conocía desde niña, mis ojos se posaron en un edificio antiguo que siempre había admirado. Tenía ese aire de abandono que solo los ciegos dejaban pasar, pero yo vi potencial. Una idea audaz comenzó a formarse: si ellos podían despreciarme, yo podía tomar el control. Con cada reunión con abogados y agentes inmobiliarios, mi plan cobraba forma. Aprendí cada detalle sobre hipotecas, valor de mercado, inquilinos y contratos. Mi hija y su esposo nunca sospecharon nada. Firmé los papeles y, con un movimiento magistral, me convertí en la dueña del edificio donde vivían. La sensación de poder era embriagadora. Cuando finalmente les entregué la carta oficial, no pude evitar sonreír al ver cómo sus rostros cambiaban. La renta, que antes pagaban sin pensar, ahora se había triplicado. Sus ojos se llenaron de incredulidad y miedo, y yo sentí una satisfacción silenciosa que nunca antes había experimentado. No se trataba solo del dinero, se trataba de justicia, de mostrar que no podía pisotearme impunemente. Pero lo más interesante de todo fue lo que sucedió después. La vecindad empezó a murmurar sobre el cambio repentino de la propiedad. Los otros inquilinos, que antes pasaban desapercibidos, comenzaron a acercarse a mí buscando asesoramiento, protección, incluso oportunidades. Mi pequeña humillación se había transformado en una especie de influencia inesperada, y con cada conversación me daba cuenta de algo importante: había recuperado no solo mi dignidad, sino también un poder que nunca imaginé que tendría. Mi hija, que antes me había despreciado, ahora me miraba con una mezcla de ira, vergüenza y algo que parecía miedo genuino. Su esposo, siempre seguro de sí mismo, se encontraba desarmado por completo. No entendía cómo alguien a quien consideraba débil había logrado maniobrar con tanta astucia. Esa noche, cuando regresaron a su apartamento tras una jornada de trabajo, encontraron la carta en la mesa, un aviso formal del aumento de la renta, redactado con precisión quirúrgica, casi como si fuera un recordatorio de que yo ya no era la mujer indefensa que ellos creían conocer. El silencio que siguió fue pesado, casi tangible. Podía sentirlo desde el otro lado del edificio mientras me asomaba por la ventana de mi apartamento recién renovado. No era solo satisfacción personal, era la confirmación de que la vida podía cambiar de manera radical cuando uno dejaba de aceptar las reglas de otros y empezaba a escribir las suyas propias. Pero también sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Al día siguiente mi hija se presentó en mi puerta. Su mirada era una mezcla de súplica y desafío, y aunque su voz intentaba mantener firmeza, había un temblor imperceptible que delataba su inseguridad. «Mamá, ¿podemos hablar?», dijo intentando sonar casual. Yo la miré con calma, dejando que la tensión se prolongara unos segundos antes de abrir la puerta. La veía ahora como una mujer que había subestimado a su propia madre, y la ironía me hizo sonreír. «Claro que podemos hablar», respondí con serenidad. «Pero primero necesito entender algo. ¿De verdad creíste que yo era solo un estorbo en tu vida, que podía ser ignorada y desaparecida sin consecuencias?» Ella bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. Su esposo, que la acompañaba, intentó intervenir con un tono autoritario: «Esto es injusto, no puedes simplemente». Lo interrumpí con un gesto de la mano. «Justicia, querido, es exactamente lo que estás viendo. No es personal, es consecuencia de decisiones. Y créeme, las consecuencias siempre llegan cuando uno subestima a quien tiene frente a sí». Lo que siguió fue un silencio prolongado, cargado de tensión. Pero mientras ellos intentaban recomponer su orgullo herido, yo sentía una transformación más profunda en mí misma. No era solo la propiedad, no era solo el dinero, era la certeza de que podía influir, de que podía controlar mi destino incluso cuando todo parecía perdido. Y mientras observaba la mezcla de indignación y miedo en sus rostros, algo inesperado ocurrió: otros vecinos comenzaron a acercarse. Primero fue una joven pareja que vivía en el tercer piso. Tocaron a mi puerta con timidez, explicando que habían oído sobre el cambio repentino de la renta y querían asesoramiento para no ser sorprendidos por aumentos injustos. Luego vinieron algunos ancianos, recordándome historias de generaciones pasadas,
cuando los inquilinos y propietarios compartían un vínculo de confianza y respeto. Cada conversación me hacía sentir más poderosa, no solo como dueña del edificio, sino como alguien que había transformado la dinámica completa de esa pequeña comunidad. Con cada persona que hablaba, mi estrategia comenzaba a tomar forma. No solo podía aumentar la renta para quienes me habían despreciado, podía mejorar las condiciones del edificio, atraer nuevos inquilinos, establecer reglas que protegieran a quienes realmente valoraban la convivencia. Lo que comenzó como un acto de venganza personal se estaba convirtiendo en una especie de influencia silenciosa, una autoridad que nadie había previsto. Mi hija y su esposo, conscientes de que no podían simplemente ignorarme, comenzaron a mostrar signos de desesperación. Sus intentos de manipularme, de apelar a la emoción o incluso al miedo, resultaban cada vez más torpes. Yo respondía con calma calculada, como alguien que entiende la mecánica de cada movimiento de los demás. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto, estaba diseñado para mantenerlos inseguros y conscientes de que ya no tenían control. Una noche, mientras revisaba los libros contables del edificio, mi hija irrumpió en mi apartamento. Sus ojos estaban húmedos, y por primera vez vi algo que no era solo orgullo, vulnerabilidad. Mamá, no sabes lo que esto nos hace sentir, no era solo el dinero, era nuestra vida, dijo con voz temblorosa. Sonreí, pero de manera suave, sin burla. Exactamente, hija. Era vuestra vida, y ahora os toca aprender que subestimar a los demás tiene consecuencias. Pero aún hay tiempo para aprender, para enmendar errores. Todo depende de cómo elijan responder a lo que han creado ustedes mismos. Ella me miró y en ese instante algo cambió, entendí que mi misión no era destruir, sino transformar. No podía volver el tiempo atrás, pero podía usar este poder recién descubierto para enseñar, para establecer límites claros, y para recordarles que nadie debería juzgar o menospreciar a alguien solo por su situación temporal. Mientras hablábamos, mi mente ya pensaba en los siguientes pasos. Mejorar el edificio, reforzar mi posición legal, expandir mi influencia en la comunidad, cada decisión sería estratégica. La satisfacción personal de haberles demostrado que no podían ignorarme era intensa, pero lo que más me excitaba era la idea de construir algo más grande, un legado que demostrara que la dignidad y la astucia podían superar cualquier humillación. El edificio, que antes era solo un espacio físico, se estaba transformando en un símbolo de respeto y poder. Cada vecino que tocaba a mi puerta me recordaba que mi historia ya no era solo mía, era una lección silenciosa para todos. Y mientras veía a mi hija y su esposo intentando recomponerse, comprendí que el verdadero triunfo no estaba en el dinero ni en la renta triplicada, sino en la certeza de que nadie, ni siquiera aquellos que creímos más cercanos, podían determinar nuestro valor o nuestra fuerza. Los días siguientes se convirtieron en un juego de poder silencioso. Cada movimiento de mi hija y su esposo estaba cuidadosamente calculado, pero ahora yo siempre estaba un paso adelante. Mientras ellos buscaban la manera de suavizar la situación, yo analizaba cada gesto, cada expresión, cada intento de negociación como si fueran piezas de un tablero de ajedrez. La ironía era deliciosa, ellos, que antes se habían sentido dueños de mi vida, ahora dependían de mi indulgencia y de mis decisiones. El vecindario, que al principio solo murmuraba con curiosidad, comenzó a prestarme verdadera atención. Los ancianos que vivían allí desde hacía décadas me invitaban a desayunos improvisados, compartiendo recuerdos y secretos del barrio que nadie más conocía. Los jóvenes me pedían consejos sobre contratos, reparaciones y cómo lidiar con propietarios inescrupulosos. Mi influencia crecía de manera orgánica, y pronto comprendí que estaba construyendo algo mucho más grande que una simple venganza, estaba creando una especie de autoridad silenciosa, respetada y temida, que no necesitaba gritar para hacerse notar. Una tarde, mientras revisaba las cuentas del edificio, mi hija entró sin llamar. Su rostro mostraba una mezcla de desesperación y resignación, pero sus palabras intentaban mantenerse firmes. Mamá, esto se nos está escapando de las manos. No podemos vivir así. La miré y por un instante la ternura que sentía por ella amenazó con filtrarse, pero rápidamente recordé por qué había comenzado todo esto. No se trata de vivir así, hija. Se trata de entender que todo tiene consecuencias. Ustedes me trataron como un estorbo, y ahora deben enfrentarse a las consecuencias de subestimar a alguien que siempre ha sabido sobrevivir. Su esposo intervino, intentando negociar. Podemos llegar a un acuerdo, pero lo interrumpí con un simple gesto. No.
Este no es un acuerdo que puedan imponer. Es una lección que deben aprender. Y les aseguro que aún pueden aprenderla, si están dispuestos a aceptar su realidad. Con cada conversación, me daba cuenta de que no solo ellos habían cambiado, yo también. La mujer que una vez había sido silenciosa y sumisa ahora estaba llena de confianza, precisión y estrategia. Mi vida había dado un giro radical, y aunque había comenzado por dolor, ahora se trataba de poder y autodeterminación. Cada decisión que tomaba fortalecía mi posición, y mi capacidad para anticipar movimientos de los demás se volvía casi instintiva. Una noche, mientras caminaba por el pasillo del edificio, noté cómo los inquilinos observaban mis pasos con respeto. Susurros de admiración y sorpresa llenaban el aire, algunos incluso se acercaban para preguntarme cómo había logrado transformar la dinámica del lugar en tan poco tiempo. Respondía con calma ofreciendo consejos, mostrando cortesía, pero manteniendo siempre una autoridad sutil que hacía sentir a todos que estaba al mando. Mi hija, que solía darme lecciones de vida desde una posición de superioridad, ahora parecía atrapada en su propia incertidumbre. Cada intento de desafío era neutralizado por mi serenidad. Aprendí que la fuerza verdadera no necesitaba gritos ni confrontaciones, la fuerza verdadera era la previsión, la paciencia y la capacidad de mantener la calma mientras los demás se desesperaban. Un día, mientras organizaba la renovación del edificio, uno de los inquilinos más antiguos me confesó algo que me hizo sonreír por dentro. Nunca imaginé que alguien tan discreta pudiera tener tanta influencia, y menos alguien que había sido tratada como si no importara. Aquellas palabras resonaron en mi mente. Era la confirmación de que mi transformación no solo afectaba a mi hija y su esposo, sino a toda la comunidad. Mi historia estaba inspirando respeto, temor y admiración a partes iguales. Pero no todo era control absoluto. A veces, mientras veía a mi hija luchando con la humillación, sentía una punzada de nostalgia y dolor. Recordaba cuando era pequeña, cuando confiaba en mí sin reservas, cuando nos reíamos juntas sin miedo a lastimarnos. Esas memorias me recordaban que aunque estaba construyendo poder, debía mantener la humanidad, la inteligencia emocional que me permitía no perderme en la venganza completa. Mientras tanto, su esposo comenzó a buscar aliados en el barrio, intentando socavar mi autoridad. Pero cada intento era débil, predecible. Mi estrategia había sido meticulosamente diseñada, cada contrato, cada renovación, cada relación con los vecinos estaba calculada para que cualquier intento de manipulación fuera imposible. Aprendí a leer las intenciones de los demás como si fueran hojas de un libro abierto. El punto de inflexión llegó cuando mi hija se acercó una tarde y por primera vez pidió consejo genuino. Sus ojos ya no brillaban con desafío, sino con reconocimiento y un atisbo de humildad. «Mamá, necesito tu ayuda. Quiero entender cómo lograste esto». Sonreí, más suave esta vez. «Primero debes entender que no se trata solo de lo que logré, sino de lo que decidí hacer con lo que tenía. Fuerza, paciencia y estrategia. Todo se basa en anticipar, planear y nunca subestimar a los demás, especialmente a quienes parecen débiles». Esa conversación marcó un cambio definitivo. Mi hija comenzó a aprender que la vida no perdona la arrogancia ni la indiferencia, y yo aprendí que mi poder no se trataba solo de venganza, sino de transformar situaciones difíciles en oportunidades de liderazgo y respeto. Mi edificio ya no era solo un lugar físico, era un símbolo de inteligencia, resiliencia y autoridad. Mientras caminaba por el pasillo, escuchando los murmullos de admiración y respeto, comprendí que había trascendido la humillación inicial. Mi historia, que había comenzado con un golpe devastador, ahora se estaba convirtiendo en una lección silenciosa para todos, una lección sobre cómo convertir la traición en triunfo y la indiferencia en poder tangible. Y así, cada día traía nuevos desafíos, nuevas oportunidades para reforzar mi posición, para demostrar que nadie podía determinar mi valor o mi destino. El edificio, la comunidad, mi hija y su esposo, todos eran parte de un juego más grande, un tablero donde yo finalmente estaba en control absoluto. Con el tiempo, todo en mi vida comenzó a alinearse de manera inesperada. Lo que comenzó como una herida abierta, un desprecio que parecía insuperable, se había transformado en algo mucho más grande, una afirmación de mi valor, de mi fuerza, de mi inteligencia. Mi hija, que una vez me había expulsado de su hogar, ahora me buscaba no solo con respeto, sino con una sincera admiración que, aunque tardía, era profundamente reconfortante. Aprendió que subestimar a alguien que ha pasado por la vida con resiliencia era un error que podía costarle mucho más que un simple aumento de renta.
El edificio, que antes era un lugar olvidado por todos, se había convertido en un símbolo de renovación y autoridad. Los vecinos ya no solo me saludaban, me consultaban, me pedían consejo, incluso me defendían en conversaciones donde antes yo hubiera sido ignorada. Cada piso, cada apartamento, cada rincón había sido transformado con cuidado y precisión, mostrando que no se trataba solo de poder económico sino de visión y liderazgo. Lo que antes era un espacio ordinario, ahora irradiaba orden, seguridad y respeto. Mis días estaban llenos de actividad, pero también de satisfacción. Cada decisión tomada, cada obstáculo superado, era un recordatorio de que nunca debía permitir que nadie definiera mi valor. La humillación inicial se convirtió en la chispa que encendió un fuego que ni yo misma había anticipado, la certeza de que podía transformar la adversidad en triunfo tangible. Y mientras observaba a mi hija y su esposo adaptarse a la nueva realidad, comprendí que mi verdadero éxito no estaba solo en el control financiero, sino en la lección de dignidad y poder que les había impartido. Ellos aprendieron, aunque de manera dura, que la vida no se maneja con arrogancia ni desprecio. Aprendieron que cada acción tiene consecuencias y que subestimar a alguien que ha sido ignorado o menospreciado es un error que nunca se olvida. Sin necesidad de castigos humillantes ni venganzas ostentosas, el simple hecho de establecer límites claros y mantener mi autoridad fue suficiente para demostrarles que yo no era solo una figura secundaria en sus vidas, sino un pilar que merecía respeto. Con cada día que pasaba, mi presencia se volvió indispensable. Los vecinos me buscaban para resolver disputas, para planificar mejoras, para mediar en conflictos que antes parecían imposibles de manejar. Mi influencia se expandió más allá del edificio, se convirtió en un ejemplo de cómo la determinación y la inteligencia estratégica pueden cambiar completamente la dinámica de cualquier situación. La mujer que una vez fue considerada una boca extra, ahora era vista como alguien que podía transformar vidas, liderar comunidades y manejar situaciones con una precisión casi militar. Mi hija comenzó a transformarse también. Sus intentos de desafiarme disminuyeron y fueron reemplazados por un deseo genuino de aprender. Su respeto creció y con él una conexión más profunda entre nosotras. Cada conversación ya no estaba marcada por tensión, sino por reconocimiento mutuo y lentamente por reconciliación. Aprendió que la verdadera fuerza no siempre se demuestra con gritos o imposiciones, sino con paciencia, estrategia y determinación silenciosa. Y aunque mi poder era innegable, nunca dejé que se convirtiera en arrogancia. Cada decisión se tomó con cuidado, pensando en justicia, en equilibrio, en cómo fortalecer no solo mi posición, sino también la de aquellos que confiaban en mí. Aprendí que la verdadera autoridad no es imponer miedo, sino inspirar respeto, no es controlar, sino liderar con visión y determinación. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento estaba calculado no para humillar, sino para enseñar, guiar y establecer un legado de fortaleza y resiliencia. El edificio prosperó, los vecinos florecieron bajo esta nueva estructura de respeto y seguridad, y mi hija finalmente comprendió lo que significaba verdaderamente el valor de una persona. Su mirada de antes de desprecio y arrogancia fue reemplazada por una mezcla de admiración y gratitud. La relación que había sido rota se reconstruyó, no sobre la sumisión, sino sobre el reconocimiento del poder y la dignidad que todos llevamos dentro, incluso cuando otros nos olvidan. Al final comprendí algo que trasciende el dinero, el poder o la venganza: la verdadera fuerza reside en no permitir que los demás definan tu valor. Se trata de transformar las heridas en oportunidades, las humillaciones en lecciones y la traición en un impulso para demostrar tu propia grandeza. No se trata de castigar, sino de elevarse por encima de quienes dudan de ti y demostrar que cada adversidad puede convertirse en una escalera hacia tu éxito. Y mientras me paraba en el balcón de mi edificio, mirando la ciudad iluminada por la tarde, sentí una paz y un poder que nunca antes había experimentado. Mi historia no era solo la de una madre despreciada que se vengó, era la historia de alguien que convirtió la adversidad en autoridad, la humillación en respeto y la traición en una oportunidad para renacer más fuerte que nunca. En ese momento comprendí que nada ni nadie podría volver a hacerme sentir invisible. Había reclamado mi lugar en el mundo, no con rabia, sino con visión, estrategia y una fuerza silenciosa que ahora todos debían reconocer. Y así mi vida continuó, pero de una manera que jamás habría imaginado, convertida en un ejemplo de que incluso los golpes más dolorosos pueden ser la puerta hacia tu mayor triunfo, y que aquellos que alguna vez te subestimaron terminarán siendo testigos de tu grandeza, sin posibilidad de olvidarlo jamás.